No, yo no creo que le pongan un nombre que esté en la familia. Bueno, siempre se tiene nervios, sí. ¿Carlos está nervioso? Sí. Tu madre, decía ayer, tu madre te defendía que has tenido un embarazo malo. ¿Ha sido así? Dímelo tú, o sea, ¿qué opináis vosotros de cómo ha sido Has tenido todo? muchas críticas, pero también ha sido parte por el conflicto familiar, tu primo. Ay, pero escúchame, yo soy un ser independiente, no se nos puede meter todos en el mismo saco, siempre. No has pasado un buen embarazo. Pues no ha sido un embarazo perfecto, no, la verdad. Y luego te contesto y me dicen que por qué contesta la prensa. Yo no sé qué nombre estaban barajando. Yo tengo la sensación de que debe ser algo que me puede gustar a mí y me lo están reservando. No, yo no creo que le pongan un nombre que esté en la familia. Cuando les hacía el favor a los de Telecinco para plantarse allí en sus programas de televisión, pues ella, que es tímida, es introvertida, como todo buen superdotado que se precie, que se ponía muy nerviosa. Ella en su móvil iba escribiendo, porque no tenía ordenador, una serie de reflexiones de una gran cultura, ¿vale? Y de unos pensamientos de un elevado nivel intelectual, físico y químico. Del tipo, nos iba a explicar cómo se creó el mundo. Con pelos y señales, lo tenía todo escrito en el móvil, ¿vale? Para ofrecerle al público pues un contenido más selecto, dado que tenían el gran privilegio de tener ahí sentada a Alejandra Rubio. Pero ¿qué es lo que le pasaba? Bueno, pues que cuando estaba en directo se ponía muy nerviosa, porque ella, como no suele hablar nunca, pues se liaba, se le enredaban todas las ideas, como le pasa a todos los genios. Y entonces terminaba hablando sin querer, esto está escrito en la entrevista, no me lo estoy inventando, ella terminaba hablando sin querer de su tía Carmen Borrego para decir que era una barriobajera y que era que era una aprovechada. Y el José María Almoguera, su primo, pues era una sabandija que lo único que hacía era el bicho chupóptero, era querer vivir de su fama, engancharse a su teta. Pero todo esto era porque ella quería hablarnos del Big Bang. Y lo tenía todo súper preparado en su móvil, se lo escribía, diálogos profundos con Platón. Sabes que pero se analiza todo lo que dices, se te escrutina de una manera. Es que no es que se analice, es que no se entiende. No, pero... Es que por eso es lo que a mí me explota el cerebro, sí, porque digo, es tan difícil comprender. Oye, que yo estoy haciendo autocrítica, que yo he metido la pata 1000 millones de veces, que a mí me ha costado mi salud mental muchas veces porque no he entendido y porque soy una persona que cuando se agobia descontrola. Entonces, como descontrolo, ya no sé ni lo que digo, ni lo que hago, ni cómo hablo, ni... Entonces, oye, tampoco es muy difícil. Sí, pero lo que me refiero es, por ejemplo, que se analiza todo, dice la gente, hay gente que ha dicho, da hasta el mismo titular que Carlos. Yo no tengo la culpa de haber nacido en la familia en la que he nacido. Oye, perdona, y es que eso es alguna mentira. ¿Tú tienes la culpa de haber nacido en la familia que has nacido? No, pero digo es que claro, si pudiéramos elegir, mis hijos igual el día de mañana dicen, oye, pues me hubiera encantado que mi madre fuera pelirroja y no sé cuánto, pero es que no es que esto es lo que toca. Y yo estoy orgullosa de la familia en la que he nacido. Y es que eso no significa que... Lo que te digo, mis decisiones van por un lado y donde haya nacido... ¿Vale? Porque ella ha tenido muchísimas oportunidades y muchísimas puertas abiertas que la gente, que el pueblo llano, que no forma parte de la realeza, pues no tiene. Entonces, ¿cuál ha sido su problema? ¿Por qué ella se marchó de Telecinco pegando coces? Bueno, pues ella dice que ha reflexionado que no era por culpa de la fama. Que ella en un principio le echó la culpa a la fama, pero después se ha dado cuenta de que no es así, que la culpa la tiene que en Telecinco la pusieron a trabajar con Patricia Pardo, Joaquín Prat y todos esos colaboradores de televisión, que es gente muy chunga, muy, muy chunga, y aquello era un nido de víboras que se inventaban su vida y decían las mayores burradas simplemente por hacer audiencia. Por hacer audiencia, eran malos, van a arder en los infiernos. Y sin embargo, ella se sentó un día en el plató y ya está, ese es su currículum. ¿Me consideran gente? Pues bueno, es lo que hay, son cosas que pasan. Yo creo que ayer fui muy correcto a la hora de hablar de estos temas. Me da la sensación de que en esta familia impera la ley del silencio. No nos falta comprensión lectora, quizá a ella le falta comprensión laboral, porque lo estábamos comentando antes con Ángela. En mayo vino la última vez y apenas hace 2 meses ella dijo que no quería saber absolutamente nada de televisión, ni de entrevista, ni de su vida personal, y la entrevista del Mundo es todo personal. Cuando dice que la palabra circo
que nos enumera y nos trata como si estuviéramos en un circo, en el circo ella ha entrado. Si ahora va de escritora, intelectual y vanguardista, pues no sé lo que va a pasar con su futuro, pero realmente en esa entrevista hay cosas que si ella hubiera querido omitir hubiera estado muy bien. Las que hemos hecho nuestra transición profesional, que no es el caso de Alejandra Rubio, trabajando, currando, no cobrando, pasando por todas las esquinas del periodismo, y sin embargo ella se sentó un día en el plató y ya está, ese es su currículum. Y le pregunta, Alejandra, ¿tú qué piensas de lo que le está pasando ahora a los jóvenes de tu edad? Que no lo tienen muy complicado para acceder a una vivienda, si encuentran trabajo son trabajos precarios, no lo tienen fácil para montar una familia, más bien lo tienen imposible. Entonces, ¿tú qué piensas de todas estas personas? Entonces, nada, cuidado que habla Sócrates. Dice Alejandra Rubio, sí, me han dicho algo mis amigos. Me han dicho algo mis amigos de eso, sí. Pero oye, ¿qué se piensa la gente? Que yo soy rica, yo soy millonaria. Yo tampoco vivo en una vivienda de propiedad. Yo vivo de alquiler y yo no tengo dinero para comprarme una casa porque yo por menos de 2 millones de euros no me pienso comprar una casa. Tengo que estar viviendo de alquiler, ¿sabes? Entonces, yo tampoco lo tengo fácil. Oye, un aplauso. Un aplauso. Yo de verdad te lo digo, que qué gran intelectual se ha perdido Telecinco. Esto es vanguardia pura y dura, ¿eh? Si la hubieran dejado leer estas notas de los móviles. O sea, vamos a ver, chiquilla, para empezar, no te han preguntado por ti, te han preguntado por una situación que viven otras personas jóvenes de tu edad que no son hijas de Terelu Campos, no son nietas de María Teresa Campos, y tú la has reconducido a ti, yo. Y después, ¿cómo que no tienes dinero para comprarte una casa? Ni de coña, dice, ni de coña, ni de coña. Vamos a ver, si solamente por la portada de la revista Hola, cuando anunció su embarazo con Carlo Constancia Jr., le soltaron a la señora 100.000 euros y se marcharon los dos volando, como las compresas que tienen alas, a Ibiza, que es el destino turístico más caro de España, y se alquilaron un catamarán a 12.000 euros la semana. Gastos aparte, gastos, juergas, puros, copichuelas, todo eso iba aparte. 12.000 euros solamente el armatoste del catamarán. Bueno, yo ahora mismo sumo lo que ella ha ganado en exclusivas, lo que ha ganado su pareja Carlo Constancia Jr., lo que han ganado en programas de televisión, y digo, ¿no tienes para una entrada a un piso? Que cuando habla Carmen de Alejandra, bien que se enfada Terelu, entonces no es lo mismo. Ya no quiero problemas. Me duele, cariño, ¿sabes? Me duele. Y a mí que se le hagan cosas a mi hermana, que la he visto sufrir muchísimo. Pero yo no quería sacar este tema, ¿que quieres sacar este tema? No. Digo yo, Carmen Terelu, que no es más fácil decir, oye, los primos no se soportan, no se llevan bien, no tienen relación, y por eso no le invita al libro, por eso no le cuenta el embarazo, por eso no se conocen los niños, porque os estáis empeñando en que sí, que una relación y tal, y estamos justificando cosas. Yo estoy encantada de contar cuál es la relación, cuál era la relación real. ¿Cuál era? Pues apenas ninguna. Pues entonces. Pero apenas ninguna claro. Antes de. Entonces, ¿por qué? Vista para el mundo que ella no ha elegido ser famosa, sino que es lo que le ha tocado, que estaba condenada a ello. Condenada, ¿eh? No es J.K. Rowling, no es Nora Ephron, es la otra escritora del momento. Alejandra Rubio concede una entrevista llena de explosivos titulares. No me dieron a elegir ser una Campos. Estaba condenada a ser famosa desde que nací y lo voy a seguir siendo toda la vida. La pobre Alejandra habla de condena a una penitencia al llevar el apellido Campos, un castigo que ella misma ha rentabilizado avivando los conflictos familiares. Tiene ni media justificación que no haya estado al lado de su abuela todo este tiempo. Fuerte, es que me parece ser una egoísta. Alejandra no tiembla, no duda el cuestionar el papel como nieto de su primo José María. Unas palabras que alimentan el espectáculo televisivo del que ahora reniega. ¿Por qué elegiste ser parte del show? Porque en ese momento pensé que era lo mejor, lo que me ofrecía una mejor vida. Hoy hubiera tomado otra decisión y no hubiera entrado en ese circo. Este circo, como ella nos llama, es el que ha pagado la mayoría de sus facturas. Pero ojo, porque sigue avivando el show. Decirle a tu madre la dirección de otro hospital cuando acabas de tener un hijo, esas cosas sí que son
irrecuperables. Primero le llama mal nieto, después le cuestiona como hijo. Un tipo de televisión que, según ella, no gustaría a la matriarca del clan. Mi abuela no vivió ese tipo de televisión y le horrorizaría. Un contenido, unas peleas, unos enfrentamientos familiares que terminan desbordándola. Estos son personajes muy cutres de la prensa del corazón, muy cutres, de tercerísima categoría, pero al mismo nivel que la Macoque. Lo que pasa es que no lo quieren ver. Se piensan que, bueno, pues por ser la hija de Terelu Campos, la nieta de María Teresa, el otro el hijo de Mar Flores, nada. Entonces, a estos 50.000 euros les dura lo que a mí, bueno, pues hoy en día 50 euros en el supermercado. Como hombre, a dar la exclusiva del embarazo, tú lo haces pin, clean, verdes, porque vendes tu vida privada. Has hecho de tu vida privada un circo, un negocio, pero ya una cosa indigna, porque verdaderamente se venden cosas de gran intimidad, como por ejemplo decir estoy embarazada. Entonces, bueno, pues esto es ella y Carlo Constancia rentabilizan todo. Por eso esto ya venía de las Campos. Las Campos, cuando la matriarca, María Teresa Campos, que es la única que trabajaba en esa casa, dejó de trabajar, pues aquello se convirtió en la casa de las puertas abiertas. ¿Vale? Que los malos son ellos. Una técnica de manipulación genial, darle la vuelta a la tortilla, el malo eres tú, yo me voy porque te portas mal conmigo, porque no me respetas como mujer, porque no me respetas en mi embarazo, porque cha. Entonces mañana cuando aparezca en Antena 3 no pueden decir, oye Alejandra, tú eres una traidora, eres una sinvergüenza. No, van a tener que decir, uy, pero si los culpables somos nosotros porque nos portamos mal con ella cuando anunció el embarazo. Porque hoy en día a cualquier chimenea le llaman fábrica. Normal que tú estés en un patio de verduleras porque la primera verdulera eres tú de hombre no tienes nada. Y tengo pruebas. El tío, que no es un tío, es una tía con bigote, está mirando los toros desde la barrera de su casa. Este comportamiento no es masculino, Carlo Constancia. Entonces, tú sabes mucho de mujeres verduleras porque eres una más. No, las mujeres no somos la peor enemiga para una mujer. Hay mujeres verduleras, igual que hay hombres verduleros. Bueno, pues tú eres una mujer verdulera. Yo no te considero hombre, porque, hombre, tiene a su mujer embarazada, pero él está desde el salón de su casa tocándose el violón, levantando mancuernas en el gimnasio, enseñándonos los pectorales y sacándose brillo a las bolas. Entonces manda a su pareja, Alejandra Rubio, embarazada, este comportamiento, repito, no es masculino, a televisión sola. Porque claro, hombre, Carlo Constancia Jr. se ha sentado alguna vez en De Viernes. Él sí vende su vida privada, pero vende su vida privada para defender a su papá, Carlo Constancia de Costillone, como le digo yo, de Costillone, porque menudos palos en las costillas suelta, de las memorias de su madre Mar Flores. Si Mar Flores, su mamá, saca unas memorias y, bueno, parece que algo se ha dado a entender de que el papá no se portó bien con la mamá, se marca un De Viernes, no, 2 y 3 si hace falta, para defender el honor de su padre. A pagar por no ser como ellos. Muchas felicitaciones, pero también muchas críticas después de que anunciara que está embarazada. Y a Carlo esto le ha indignado. Muy harto de aguantarme siempre el abuso, que ni siquiera con la noticia de un embarazo la gente sea capaz de alegrarse. Y es que nuestra compañera no se lo contara a su tía y a su primo ha llamado mucho la atención. Sí, enhorabuena. Venga. Le dio un poco de zasca a tu hijo, Alejandro. Preguntárselo a él, ¿vale? Estás molesto, ¿no? Porque no lo dijo. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Pero has podido hablar con ella, aparte de lo que subió. Una situación que ha podido con Alejandra, que ayer terminaba llorando en el tiempo justo. Pues es que lo queremos hacer los dolidos y ponerme a mí un problema público encima, una vez más, pasando un embarazo. Lo que tenían que haber hecho es llamarme y decirme, oye, ¿qué ha pasado?
pasado? ¿Cuáles han sido tus motivos para que actúes así? Siempre se salen con la suya y al final siempre soy yo la mala. ¿Estará hoy más feliz ya que a pesar de las lágrimas tiene mucho que celebrar? Felicidades ante todo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Claro, es que ahora lo del cumpleaños feliz de Parchís como que no nos pega nada. No. Porque, no, es que yo no había visto lo que ocurrió ayer. Pues... ¿Cómo estás? No muy bien. Ganas de hablar porque va a ser el último día que hable, porque me voy a retirar un tiempo. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No quiero estar más aquí, o sea, no por vosotros, sino porque no puedo estar más aquí, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo. No puedo seguir lidiando con esta situación en mi estado. Fue a raíz de lo que ocurrió ayer. ¿Eso ayer qué tanto te dolió? Me vi en una situación que pensé que no me iba a ver con mis compañeros. Al final se puso en duda de mis motivos médicos. Se insinuó que yo estaba mintiendo, que a mí no me había pasado nada a nivel médico y que todo lo había hecho para salvaguardar una exclusiva. Sí, pero es que sí fue así. Yo creo que se criticó la falta de coherencia. Perdona, para salvaguardar una exclusiva que estaba firmada desde el minuto, o sea, estaba palabrada desde el minuto 1. Aquí en esta productora lo sabéis. Sexuales con su novio en la barbería el verano pasado. ¿Te han contado algo? ¿Te han contado en la productora que le llegó ese testimonio? ¿Qué hace falta, Alejandra Rubio, para que te des cuenta de que todo el mundo se está riendo de ti? El primero, tu pareja. El tal Carlito Constancia, que sí, Telecinco oculta información, por supuesto, porque naces siendo nieta de María Teresa Campos, hija de Terelu Campos, tienes las puertas abiertas en todos los sitios y acabas siendo el hazmerreír de una cadena de televisión. Ahí, pues a 4 niñanas, de pijos, pero que llevan vidas, bueno, que me perdonen los de las 3.000 viviendas. ¿Cuánta gente más decente habrá en las 3.000 viviendas que Alejandra Rubio? Y esa que lo ha tenido, y eso que lo ha tenido todo regalado en la vida, lo que está haciendo tirando Constancia mientras ella está aquí, pues revolcándose para allá y para acá. Porque Kiko, con la primera que pase por la calle o con la segunda que se ligue, porque Kiko Matamoros sacó un ejemplo. Me consta que hay más. Ahora vamos a ello, al turrón. Bueno, se confirma que se va Alejandra Rubio a Antena 3, Sumo y la Terelu Campos. ¿Qué se confirma más? Pues el directo que yo hice sobre Joaquín Prat, el falserío que hay ahí en Telecinco. Falsos como ellos solos, hipócritas, traidores. Bueno, esta gente no sabe hacer audiencia. Tienen ahí a 4 famosetes que entre todos no suman ni medio cerebro y a 3 personas que dicen que son profesionales. A los verdaderos profesionales no los quieren contratar. Y bueno, Alejandrita, no te pienses que por ir a Antena 3, en Antena 3 se ríen más de ella. Sonsoles Sónega, con las declaraciones que hizo, diciendo que era una joven promesa de la literatura, que fomentaba la lectura en los jóvenes y que, bueno, que nadie es profeta en su tierra, pero que esta, bueno, al lado de Mario Vargas Llosa, dentro de unos años le darán el Premio Nobel de Literatura. Mamá le ha pedido a Sonsoles Sónega, una vez más, mamá, arrastrándose para salvar a la niña, que te contrate en el programa de Sonsoles. Pero anúnciamelo, esto es bombazo. Lo importante es más allá, porque ahora ya esto es una cosa de hombre a hombre, da igual la edad, a partir de una edad, a partir de los 18, 20, 21, uno ya se le considera un hombre, hecho y derecho. Cuando alguien ha pasado también por la justicia, ha sido condenado, ha pasado por las cárceles, ya tiene una experiencia, ha sido padre, pues ya se puede considerar que uno tiene una experiencia y ya podemos catalogarlo como que ya es una persona adulta, hecha y derecha, con sus errores, sus aciertos. Pero ¿qué vas a hacer ahora, Carlos Constancia? Yo no te deseo que te encuentres con Kiko Matamoros a la vuelta de la esquina, porque vais a tener más que palabras. Obviamente la sangre no va a llegar al río, pero sí que las voces se van a levantar y a lo mejor te van a poner a prueba. Pero lo que es impresionante es qué vas a hacer con todo lo que han dicho de ti, porque claramente te han llamado chulo de mierda,
te han dicho que eres un agresor verbal. Todavía no has llegado a las manos con nadie, pero que verbalmente has agredido tanto a Kiko como a Diego como a Laura Matamoros. Has amenazado con romperle la cabeza a Kiko Matamoros y a Diego Matamoros. Te llaman idiota, te llaman estúpido, te llaman golfo. De lo que ocurrió con Laura Matamoros, que nos cuentes la verdad, que nos digas si fue una casualidad, si es verdad que diste 2 vueltas a la manzana, si es verdad que la entraste por detrás en el coche, aparcaste detrás, si es que fuiste a por ella a leerle la cartilla, y que por lo menos reconozcas si tu tono era un tono subido o no. Porque creo que como hay testigos y gente que lo vio, pues a lo mejor puedes quedar como un mentiroso como ha quedado tu chica, la niña de la curva, que en la curva parece ser que es súper fácil mentir, porque Tellado o la Corín Estrellado, vamos a llamarla Alejandra Corín Estrellada en la curva, en vez de Corín Tellado, Corín Estrellado en la curva. Escriba otra novela y pueda acceder a ese premio Planeta tan disputado, tan deseado, tan perseguido por todos los grandes literatos de este país. No manipules. No manipulo, simplemente Laura miente. En su gran mayoría de cosas miente. Me gustaría solo hacer un pequeño inciso a Antonio, que yo no sé qué prudencia y qué discreción tiene una persona que me da del violento, del coaccionador, personas que usan... porque no contó lo que pasó. Un teléfono tan importante como es el teléfono de la violencia a las mujeres. Yo hablé de Laura, eso fue Diego, No manipules. No manipulo, simplemente claro. Son personas que me acusan de cosas falsas. Yo solo alabé a tu prima, no he que me hablado acusan nada de la violencia contra la mujer. Creo que esto desestima Carlo, y mucho los recursos Diego, reales que se tienen que utilizar ante violencia real y no violencia falsa. Tu prima fue prudente, discreta, y lo vuelvo a repetir, y me volvería a levantar si volviera a entrar por este plato, porque no contó lo que tú le dijiste en la conversación. Y espero que el discreto tampoco seas tú, y hoy cuentes realmente lo que pasó. Y cuentes lo que ocurrió. Bueno, y cuentes Antonio, de verdad si le amenazaste o no con contar una cosa que había pasado entre su padre y su hermana mayor. Como tú tienes... No vas a tener un hueco donde esconderte. Ni en la cárcel has aprendido códigos, ni en la puta cárcel has aprendido códigos. Vas a avasallar a quien yo te diga. Vas a gritar en la calle a quien yo te diga. Vas a amenazar a quien yo te diga. La denuncia te la va a poner mi hijo mañana. Porque yo no sabía eso. Me parece repulsivo que seas tan traidora. Me parece repulsivo que estés siempre cerca del árbol que más calienta. Que eres poco de fiar. Muy poco de fiar. Que estás dispuesta a blanquear a quien sea y al precio que sea. Que no tienes dignidad ni para enfrentar las contradicciones de tu hija, ni las de tu yerno, ni las de tu nuero, ni las de Dios bendito. Cada día eres más pequeña, cada día eres más cobarde, cada día eres más sucia. Que no tienes narices para decirle a tu hija lo que hiciste con Laura en maquillaje. Fíjate si tienes pocas agallas. Fíjate si le tienes miedo a tu hija. Conflictos familiares los tuyos. Conflictos familiares los de tu hermana. ¿Por qué no hablas del divorcio de tu hermana? ¿Por qué no hablas de la situación traumática de sus hijos y no de los míos? ¿Por qué me nombras a mí? ¿Tienes a Potota al lado? ¿Te acuerdas cómo fue aquello? Cuando se divorcia tu hermana, cuando se separa, pierde la custodia de sus hijos. ¿Por qué? ¿Haces memoria? Digamos que por una conducta poco adecuada a lo que conlleva la custodia de unos hijos de esa edad. Y le dan la custodia al padre. Luego tu hermana, en su derecho, recurre y consigue la custodia compartida. Lo que no se ha dicho nunca es qué armas utilizasteis para que ese recurso
saliera adelante. Acusasteis al padre de tus sobrinos de una conducta que tu sobrina negó en sede judicial, por cierto. Te ha dado lo mismo todo. Vendes una portada diciendo: estoy ingresada en la misma habitación en la que murió mi madre. ¿Se puede ser más obsceno? ¿Se puede ser más obsceno? ¿Se puede ser más obsceno? La escalera internacional. Es tú y el de blanco es Laura, ¿vale? Exacto. ¿Tú qué le dices? Digo, bueno, me cuenta lo que ha ocurrido. Y le digo, el que diga eso o está loco o es un hijo de la gran puta. Cuando se divorcia tu hermana, cuando se separa, pierde la custodia de sus hijos. ¿Por qué? ¿Haces memoria? Digamos que por una conducta poco adecuada a lo que conlleva la custodia de unos hijos de esa edad. ¿En qué pata os apoyasteis? ¿En qué influencias? Tu madre tenía muchas. Era íntima amiga del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Comían casi todos los jueves juntos. Hay cosas que se cuecen a fuego lento durante meses, acumulando tensión, acumulando rabia, acumulando todo lo que no se ha dicho en público, todo lo que se ha tragado con una sonrisa delante de las cámaras. Y luego, un día, explotan, sin aviso, sin filtro, sin que nadie pueda parar lo que viene. Y eso es exactamente lo que pasó en el programa de los dos Kikos en YouTube, ese espacio que se ha convertido en la válvula de escape de todo lo que la televisión convencional ya no se atreve a decir, donde Kiko Matamoros, fuera de sí, completamente fuera de sí, soltó todo lo que llevaba guardado sobre Carlo Costanza, sobre Terelu Campos y sobre unas acusaciones que apuntan directamente al divorcio de Carmen Borrego y a una historia que llevaba años sepultada bajo capas de silencio cómodo y de conveniencia mediática. ¿Tienes idea de lo que se reveló ahí dentro? ¿Sabes lo que dijo Kiko Matamoros mirando a cámara como si Carlo Costanza estuviera sentado delante de él? ¿Sabes lo que destapó sobre Terelu Campos y una historia que llevaba años enterrada y que ahora vuelve a la superficie con una fuerza brutal? ¿Y sabes lo que implica todo eso para una familia que lleva meses intentando controlar el relato desde los platos de televisión, mientras la realidad que se esconde detrás del decorado era completamente diferente a lo que querían que creyeras? Porque lo que ocurrió en ese programa no es un simple cruce de palabras entre famosos, es una guerra declarada. Es una explosión de proporciones enormes que puede cambiarlo todo, y tú estás a punto de enterarte de cada detalle, sin que se omita nada, sin que se suavice nada, tal y como ocurrió. Para entender la magnitud de todo esto, hay que empezar desde el principio, porque los conflictos que explotan en público siempre tienen una historia detrás que el espectador no conoce del todo. Y en este caso esa historia tiene varias capas que hay que desgranar una por una para que lo que vino después tenga todo el sentido que tiene. Kiko Matamoros y Carlo Costanza no partían de cero en su enfrentamiento. Entre ellos había ya una tensión acumulada, una relación que nunca fue fluida, que nunca tuvo ese barniz de cordialidad que a veces se mantiene entre las personas que orbitan alrededor de los mismos círculos mediáticos, aunque no se tengan ningún aprecio. Y esa tensión llevaba tiempo buscando una salida. La chispa que encendió todo fue una acusación que llegó a través de mensajes privados que ahora han salido a la luz. Una acusación de una gravedad extraordinaria. Carlo Costanza le habría dicho a Laura Matamoros, la hija de Kiko, que su padre había maltratado físicamente a una de sus hijas. Eso es lo que circuló entre ellos. Eso es lo que llegó a oídos de Laura. Y eso es lo que desencadenó una reacción en cadena que terminó con Kiko Matamoros delante de una cámara de YouTube diciéndole a Carlo Costanza exactamente lo que pensaba de él sin importarle las consecuencias, ni los matices, ni los tiempos. Ahora hay que ser preciso aquí, porque la precisión importa. Lo que Kiko mostró en el programa no fue esa acusación, sino los mensajes que la desmontaban completamente. Sacó a la luz una conversación que había tenido con su hija Laura, donde ambos hablaban de lo que Carlo habría dicho, donde Kiko expresaba su consternación con unas palabras que no dejaban lugar a la interpretación,
donde decía que quien afirmara algo así o estaba completamente perturbado o era de lo más despreciable que podía encontrarse. Y Laura, en esa conversación, le respondía que ella tampoco se lo creía ni un instante, que en toda su vida nunca había tenido ninguna evidencia de nada parecido y que además su propia madre se lo había confirmado. Y aquí viene el detalle que convierte esto en algo verdaderamente significativo. La madre de Laura Matamoros es Marian Flores. Y Marian Flores y Kiko Matamoros tienen una relación que no se puede describir precisamente como armoniosa. Tienen una historia detrás cargada de tensiones, de desencuentros, de todo lo que queda después de una separación que no fue sencilla. Y Marian Flores no tiene ningún motivo para hacer favores a Kiko Matamoros, no tiene ninguna razón para ponerse de su lado cuando podría no hacerlo. Y sin embargo, según lo que Laura le dijo a su padre en esa conversación, incluso ella, incluso Marian, confirmó que esa acusación era completamente falsa, que nunca había ocurrido nada de lo que Carlo habría afirmado, cuando la persona que tiene todos los motivos del mundo para no defenderte decide defenderte de todas formas. Y eso no es un detalle menor, eso es una declaración con un peso enorme. Pero Kiko Matamoros no se quedó en los mensajes. Eso habría sido lo razonable, lo contenido, lo que haría alguien que quiere cerrar el asunto con dignidad y seguir adelante. Pero Kiko no estaba en ese punto. Kiko estaba en otro punto completamente distinto, en ese umbral donde la indignación ha superado todos los filtros racionales y lo único que queda es decir la verdad tal y como uno la ve, sin preocuparse por las consecuencias. Y lo que vino después fue uno de los momentos más intensos, más crudos, más difíciles de olvidar que se han visto en ese programa desde que existe. Se colocó delante de la cámara, la miró directamente y empezó a hablar con Carlo Costanza como si lo tuviera enfrente, sin el lenguaje cuidado que se usa habitualmente en televisión, sin los rodeos que se emplean cuando uno sabe que hay abogados escuchando, con la franqueza sin adornos de alguien que ha tomado una decisión y que ya no va a dar marcha atrás. Le dijo que era un fanfarrón de poca categoría que iba por la vida intentando intimidar a quienes tenía alrededor, que se creía que podía difamar a cualquiera sin que hubiera ninguna consecuencia y que intentaba sojuzgar y amedrentar, y que eso decía todo lo que había que saber sobre quién era y de dónde venía. Y entonces reveló algo que hasta ese momento no había salido en ningún medio, que Carlo Costanza, según lo que Kiko afirmaba tener conocimiento directo, habría amenazado con agredir físicamente tanto a Diego Matamoros, su hijo, como al propio Kiko. No como una expresión de rabia en un momento de tensión, no como una de esas cosas que se dicen en el calor de una discusión y que nadie toma en serio, sino como una amenaza deliberada, con una intención específica detrás. Y fue más allá todavía. Mencionó que esa amenaza incluía causarle una lesión de tal gravedad que podría haber supuesto la amputación de una extremidad. Lo dijo con esa calma escalofriante que tienen las personas cuando están más allá de la rabia, y cuando ya han procesado la indignación y lo que queda es solo la determinación de que todo salga a la luz. Le dijo a Carlo que no tenía la valentía de decirle nada de eso a la cara, que si tenía algo que decirle que le buscara, que le llamara, que le pidiera su número de teléfono a quien hiciera falta, que esconderse detrás de mensajes y de intermediarios era exactamente lo que correspondía esperar de alguien como él. Y las palabras que usó para describir lo que pensaba de Carlo Costanza no eran las palabras que se usan en televisión, eran las palabras que se usan cuando uno ya no está actuando para una audiencia, sino simplemente dejando salir lo que lleva dentro. La pregunta que todo el mundo se hizo al ver eso fue la misma. ¿Cómo responde Carlo a esto? ¿Cómo responde Alejandra Rubio, o que es su pareja y que está atrapada entre el hombre con el que ha decidido construir su vida y la familia mediática de la que proviene? Porque cuando alguien te ataca de esa manera en público, con esa contundencia, con esas palabras, con esas acusaciones tan específicas, el silencio tiene un coste muy alto, pero también lo tiene la respuesta, porque entrar en esa guerra con Kiko Matamoros en ese estado es meterse en un terreno donde las reglas las pone él y donde la temperatura es tan alta que cualquier cosa que se diga puede arder inmediatamente y volverse en contra de quien la diga. Por el momento, la estrategia que parece estar manejando el otro bando es el silencio, ignorar,
esperar, confiar en que la tormenta pase, sin que sea necesario alimentarla con una respuesta que la haría más grande. O sea, una estrategia que tiene su lógica a corto plazo, pero que presenta un problema fundamental. Y es que las acusaciones que Kiko ha hecho no son vagas, ni genéricas, ni opinables. Son acusaciones concretas sobre hechos concretos, sobre amenazas físicas con descripción detallada, sobre difamación con nombres y fechas. Ante ese tipo de acusaciones, el silencio no es neutral. El silencio dice algo, y lo que dice no siempre es lo que quien calla querría que se entendiera, pero espera, porque lo que viene a continuación cambia por completo la dimensión de este conflicto y lo lleva a un territorio mucho más profundo y mucho más revelador. Porque si el ataque a Carlo Costancia fue brutal en su intensidad, lo que Kiko Matamoros dijo sobre Terelu Campos fue de una gravedad y de una profundidad que no tiene comparación con nada de lo que se ha dicho en este conflicto hasta ahora. Y Kiko no fue a por Terelu, por lo que ha dicho recientemente, ni por su posicionamiento actual en este asunto. Fue a por ella por lo que hizo hace años, por decisiones que se tomaron cuando nadie estaba mirando con la atención con la que se mira ahora, por una historia que tiene que ver con un divorcio, con una custodia, con unos hijos y con unas acusaciones que se lanzaron en un proceso judicial y que según Kiko nunca se sostuvieron en la realidad. Moon empezó construyendo el perfil de Terelu antes de ir al fondo del asunto, porque Kiko es un narrador y sabe que el impacto de una revelación se multiplica cuando el terreno está bien preparado. Le llamó alquimista del dolor. Le dijo que había convertido su sufrimiento en un producto comercial, que había vendido cada momento de angustia personal al mejor postor, que había hecho de sus tragedias privadas una mercancía sin la menor vergüenza ni el menor escrúpulo. Que donde otros habrían guardado silencio por respeto a los suyos, ella había encontrado una portada de revista, un titular, un contrato, y puso un ejemplo que muchos recordaron en ese instante, porque fue algo que en su momento generó una reacción de incredulidad en mucha gente. Aquella portada donde Terelu Campos aparecía en una piscina, con el sol dando en su cara, aparentemente tranquila y relajada, con un titular que hablaba de lo mucho que estaba sufriendo por la pérdida de su madre. La imagen y las palabras eran tan contradictorias entre sí que parecía imposible que alguien hubiera tomado la decisión consciente de publicar eso. Y sin embargo ocurrió. Y Kiko lo rescató como demostración de algo que, según él, define con una precisión brutal a Terelu como persona pública. Luego fue a por el libro, ese libro que Terelu publicó sobre su vida y sobre las personas que la han rodeado. Y aquí Kiko entró en un territorio muy íntimo, muy delicado, y así lo hizo con una contundencia que dejó sin palabras a quienes lo escuchaban. Dijo que ese libro no lo escribió Terelu, sino que fue redactado por alguien de su confianza mientras ella ponía el nombre en la portada y cobraba los derechos, y que en ese libro, en esas páginas que ella no escribió pero que firmó como suyas, se hablaba de la muerte de su padre de una manera que Kiko calificó repetidamente con una sola palabra: repulsiva. Y dijo que le parecía repulsivo que alguien convirtiera la muerte de su propio padre en un instrumento narrativo vendible, que le parecía repulsivo el nivel de oportunismo que eso implicaba, que le parecía repulsivo la ausencia total de escrúpulos que se necesita para escribir sobre algo tan íntimo con el objetivo principal de que ese relato llegue a las librerías y genere ingresos. Y señaló la contradicción que Kiko consideraba más hiriente de todas, que Terelu, por un lado, se había presentado públicamente como alguien que había tenido que hacer las paces con la memoria de su padre, que había tenido que perdonarle, que había pasado por un proceso de reconciliación interior con una figura paterna que no fue lo que ella habría necesitado, pero que al mismo tiempo la interpretación que hacía de la muerte de su padre en ese libro era tan oscura, tan cargada de una narrativa específica, que dejaba al padre en una posición devastadora, que Kiko se preguntaba en voz alta ¿dónde quedaba en todo eso el respeto a la memoria de alguien que ya no puede defenderse? Y entonces llegó el momento que nadie que lo vio va a olvidar. El momento en que Kiko Matamoros abrió el capítulo del divorcio de Carmen Borrego y puso encima de la mesa una historia que, si se confirma, tiene implicaciones que van mucho más allá de un conflicto entre famosos de televisión. Carmen Borrego se divorció de José Carlos Bernal, el padre de sus hijos,
Ese divorcio fue un proceso largo y complicado, como lo son casi todos los divorcios, cuando hay hijos de por medio y cuando las circunstancias personales de cada parte entran en conflicto en el ámbito judicial. Lo que se supo en su momento fue que inicialmente la custodia de los hijos de Carmen no recayó en ella sino en el padre, porque el proceso judicial determinó que su conducta no era compatible con las responsabilidades que conlleva la custodia de menores de esa edad. Eso ocurrió, y está en el registro de lo que se sabe de ese divorcio. Lo que no se sabía, o al menos lo que no estaba en el dominio público con la claridad con que Kiko lo puso, es lo que vino después. Carmen recurrió a esa decisión y consiguió finalmente una custodia compartida. Hasta ahí los hechos conocidos. Pero Kiko fue a la pregunta que nadie había hecho con esa precisión, la pregunta de cómo se consiguió ese recurso, qué argumentos se emplearon, en qué se dijo del padre de los hijos de Carmen para que la resolución judicial que le había sido desfavorable terminara revisándose. Y lo que Kiko sugirió, con la deliberación de alguien que pesa cada palabra antes de pronunciarla, es que en ese proceso se habrían lanzado acusaciones muy serias contra el exmarido de Carmen, acusaciones sobre una conducta grave que habrían servido como palanca para cambiar la dirección del procedimiento judicial, y que sin embargo la propia hija de Carmen, ni cuando fue citada a declarar, negó en sede judicial que esas acusaciones fueran ciertas. Vamos a detenernos un momento en esto, porque es necesario entender el peso de lo que se está diciendo. Si lo que Kiko afirma es correcto, estaríamos ante una situación en la que se habrían utilizado acusaciones falsas en un proceso judicial para conseguir un resultado favorable en una disputa de custodia, y que la persona que podría haber desmentido esas acusaciones desde dentro de la propia familia lo hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo ante un juez. Eso no es un rumor de Platón ni un comentario de sobremesa. Eso es una afirmación sobre hechos ocurridos en un contexto legal, con consecuencias reales para personas reales. Y Terelu entra en todo esto de manera directa, según Kiko, porque él afirma que ella tenía información privilegiada sobre la familia del exmarido de Carmen a través de una amiga suya que había tenido relación personal con esa familia durante un periodo significativo de tiempo, que Terelu sabía cosas, que esas cosas formaban parte del arsenal que se utilizó cuando fue necesario, y que cuando se le preguntó públicamente sobre ese asunto, ni cuando alguien le puso delante la pregunta de si conocía determinados hechos, la respuesta de Terelu fue que no sabía nada, que no tenía información, que aquello le pillaba completamente de sorpresa. Una respuesta que, según Kiko, es sencillamente mentira. No una mentira de las que se dicen por confusión o por error de memoria, una mentira calculada, consciente y deliberada. Kiko también sacó a colación algo que en otro contexto podría parecer una digresión, pero que en la narrativa que él estaba construyendo tenía un lugar muy preciso. Habló de los contactos políticos que María Teresa Campos había cultivado a lo largo de su carrera. Mencionó que la matriarca de la familia tenía una relación de amistad muy estrecha con quien fuera ministro del Interior en una época determinada, de que esa relación era suficientemente cercana como para que se mantuvieran encuentros regulares y habituales. Y lo puso en el contexto del divorcio de Carmen, no como acusación directa, sino como marco de referencia, como elemento que ayuda a entender en qué tipo de entorno se movía esa familia cuando necesitaba que determinadas cosas salieran de determinada manera. La acumulación de todo esto construía algo que iba mucho más allá de un ataque personal, motivado por la rabia del momento. Lo que Kiko estaba elaborando era un argumento sobre la hipocresía estructural de cómo esa familia ha gestionado su imagen pública durante años. La idea de que hay una versión pública cuidadosamente construida y una realidad privada que no se parece en nada a esa versión, que predican desde los platós sobre valores y sobre dignidad y sobre la manera correcta de comportarse, mientras que detrás de cámaras utilizan todos los recursos disponibles, incluidos los que tienen un coste moral muy alto, no para conseguir lo que necesitan en cada momento. Esa es la acusación de fondo, y es mucho más dañina que cualquier insulto directo porque no ataca a la persona sino a la credibilidad de todo lo que esa persona representa públicamente. Terelu, en el momento en que Kiko le decía todo esto, no estaba en ese programa. No podía responder, no podía matizar, no podía dar su versión de los hechos en tiempo real, y Kiko lo sabía.
y eso también formaba parte de su discurso, punto porque señaló que Terelu tiene acceso a plataformas mediáticas donde puede responder si quiere hacerlo, que tiene un micrófono delante regularmente, que la diferencia entre la situación de ambos es que él lleva tiempo sin televisión y que por tanto sus palabras llegan a muchas menos personas que las de ella, y que esa asimetría es en sí misma parte del problema, de porque permite que determinadas narrativas circulen sin ser cuestionadas, mientras las respuestas quedan confinadas en espacios con menor alcance. El anuncio que hizo al final del programa añadió otra capa de expectación a todo esto. Dijo que el jueves siguiente haría un programa específico donde desarrollaría en profundidad todo lo que había dejado a medias, todo el material que no había cabido en el tiempo disponible, todo lo que según él todavía no ha salido. Lo dijo con la tranquilidad de alguien que sabe que tiene más munición y que entiende perfectamente cómo administrarla para maximizar el impacto. No hay prisa, hay más, y llegará en el momento que él decida. Lo que queda flotando en el aire después de ver todo esto es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, ni inmediata. ¿Qué hace Alejandra Rubio con esto? Porque Alejandra está en una posición extraordinariamente complicada. Carlo Costancia es su pareja, comparte su vida con él, que le está esperando un hijo suyo, y al mismo tiempo la familia de la que procede, su madre, su tía, están siendo atacadas con una intensidad y con una especificidad que hace imposible mirar para otro lado indefinidamente. En algún momento va a tener que posicionarse, no porque nadie se lo exija formalmente, sino porque las circunstancias la van a colocar en una situación donde el silencio ya no será sostenible. Y mientras todo esto ocurre, mientras los bandos se recolocan y calculan sus próximos movimientos, el programa de los Kikos sigue acumulando visitas. 80.000 en el momento en que se comentaba, pero con una tendencia que apunta hacia arriba, porque este tipo de contenido tiene una vida larga, se comparte, se comenta, llega a personas que no lo buscaban y que de repente se encuentran con que hay una historia mucho más compleja y mucho más oscura de lo que las versiones televisivas habían sugerido hasta ahora. Esta historia no ha terminado, ni siquiera ha llegado a su momento más alto. Lo que hemos visto es la apertura de un conflicto que tiene muchas más capas debajo de las que han aflorado. Una guerra que lleva años gestándose en los márgenes de los platós y que ahora ha encontrado el canal para salir a la superficie con toda su fuerza.